Bueno, pues empiezo día complicadito. Pero por primera vez tempranito, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana, bueno, no es temprano tampoco. Voy dirección Camerún. La frontera es un poquito complicada en todos los sentidos. Aquí hay bandas terroristas, secuestros, leones, hay un río que no sé cómo lo voy a pasar todavía, pero ya no voy a escuchar más a lo que me está diciendo todo el mundo, si no, al final me voy a volver loco. Voy para adelante, voy resolviendo sobre la marcha con lo que me vaya encontrando. Desearme suerte. Ahora sí que sí. Estoy solo ante el peligro. Tenía un guía ahí que le he dado 4 eurillos y me acompañó un buen rato, pero se me acabó. Dice que su moto no puede continuar el resto del camino. Voy a arriesgar, voy a tirar para adelante hasta donde pueda y cuando vea que no pueda me doy la vuelta y me vuelvo y ya está. Pero la cosa pinta bien feíta. Sudadita lo que me ha pasado hoy. Aquí estoy encerrado aquí en un cuartucho. Se quería quedar con la moto. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt... En los anteriores episodios atravesamos Nigeria de suroeste a noreste, dirección el paso fronterizo de Yola. Supuestamente la frontera más facilita en el momento en el que yo tenía previsto pasar a Camerún. El agua de los dos lados de la carretera ya me avisa de lo que me voy a encontrar. Las vacas y el final del asfalto, más pistas todavía. Misión número 1 siempre que llegas a una frontera: encontrar quién te pone los sellitos de salida. ¿Seré capaz aquí? Pues finalmente no fui capaz de localizar el puesto de inmigración donde supuestamente tendrían que ponerme los sellitos, así que decidí arrancar. Sí, lo mejor arrancar y empezar la fiesta cuanto antes, porque parece que me voy a encontrar algún que otro charco por el camino. Efectivamente, estoy con vosotros. Aparentemente parece fácil. Pero es que después de la experiencia en la ciénaga, pues no me fío. No tengo ni idea ni de profundidad, ni de dureza, ni de nada. O sea que más vale prevenir que curar. Y mientras yo embelesado con el paisaje, sorpresa, llego a la frontera y me dicen que para el sellito tengo que volverme hacia atrás y volver a cruzar todos esos charcos y ríos. Y mientras tanto, el sol sigue subiendo. What is the immigration office? This is the border. Yes, this is the border. And the road will be all the time like this? It will lead you to Cameroon. The road will be like This is the only way. Crazy. It's like this. Crazy difficult for me. But we have big distance. But the problem is that it's so heavy. But the problem is where they get the stamp. You didn't reach the immigration office? I didn't find the immigration office. Okay. Where is the immigration office? Pues sí, no queda más remedio que volver hacia atrás. Pues todo no iba a ser malo. Localizada la policía, sellito de salida de Nigeria en el pasaporte. La parte buena, este señor de blanco que llevo delante
Pues es un policía que se encarga de que yo llegue a la frontera y salga, porque como me ha puesto el sellito de salida tengo que salir. O sea que llevo escolta. Y lo mejor de todo, llevo una persona local que se sabe perfectamente dónde hay que ir pisando con la moto. Todavía hago algunas paradas y digo, ¿sigo para adelante o me doy la vuelta? Samuel, ¿estás seguro para dónde vas? Conforme más avanzo, más me voy preocupando, porque esto solo es un anticipo del agua que voy a encontrar en el camino. Aquí todavía no hemos salido de Nigeria. Y es que el total de kilómetros previstos son más de 300 kilómetros en principio como este terreno. No sé cómo será el que me encuentre más adelante. Lo que sí que tengo claro es que el día promete. This is Cameroon border or there? Here, I stop here. Hello, how are you? Bonjour. I want to go to Labe. What is the name of the Cabe? The name of this city? I don't know yet, because if the road is like this, maybe I cannot go so far. Then maybe I stay here in this town. But I don't know yet if I continue a little bit more. Oh, very hard the road. It's like this all the way. I'm afraid of the road. No sé lo que estáis diciendo. Tourist. Yes. I'm going to the capital. To what is the name of the capital? Yaoundé. No, today no. Today impossible. I want to arrive like maybe 4-5 days driving. 4-5 days to Yaoundé. And then after Yaoundé, because in Yaoundé I have to do the visa of Gabon. Then after Yaoundé I go to Gabon. Now going to the park. No, I cross the park, then I take the main. Then after the park, I find the main road. The main road. El motivo por el que le digo que no voy al parque es porque he escuchado en alguna ocasión que no te dejan pasar por ese camino por el tema de los leones. Pues se me acaba de ocurrir, aprovechando que este chico sí que habla algo de inglés, que me ayude a encontrar a alguien que me indique un poco el camino. Aunque tiene pinta que va a ser tarea nada fácil. The bridge, big bridge. Todo el mundo habla algo de un barco, pero barco no hay. It's bridge or boat? Boat. Help us. Después de una larga negociación,
El trato se hizo 20,000 what? imposible. Sifa. 20,000. It's crazy. No, I don't have. The problem, I don't have that money. I don't have that money. It's impossible to pay 20,000. Eh? I don't have. I think the maximum that I can pay is 5,000. Aunque lo que me preocupa no es que no hayamos llegado a acuerdo y me quede sin guía, es que no quieren meter sus motos en esos carriles. ¿Qué habrá ahí? I don't have. I say 5, maybe I don't have 5. Because I need gasoline. Not possible. And you cannot go this one, you cannot go. Why not? Why not? Pues nada, amigos, en un pozo. Continuamos andando y pensando. Todo se va arreglando. La ruta proveerá. What is the problem? What is the problem? But it's like this one, it's good. You can do. What? You go back? No. Come with me, my friend. Ahora sí que sí. Estoy solo ante el peligro. Tenía un guía ahí que le he dado 4 eurillos y me acompañó un buen rato, pero se me acabó. Dice que su moto no puede continuar el resto del camino. Voy a arriesgar, voy a tirar para adelante hasta donde pueda y cuando vea que no pueda me doy la vuelta y me vuelvo y ya está. Pero la cosa pinta bien feíta. Lo único que sí que voy a hacer, hasta ahora no lo he hecho, pero ya sí lo voy a hacer y es bajar presiones. Voy a bajar presiones, yo puedo. No puedo. Bajo presiones y continúo. A ver lo que voy encontrando, pero los leones no los cruzo yo con el camino así. Es una mezcla entre arena y barro y agua y arena, barro y agua y piedrecilla, o sea, no sé. Hay partes que dices, joder, es más fácil que el barro normal o la arena normal, pero hay otras partes que, madre mía. Voy a bajar presiones y a ver qué hago. Me pongo en marcha. Chao. Pero hay que reconocer, por lo pronto, está el carril principal y el secundario para las motos. Si esto es el camino así, sin problema. Vamos a ver hasta dónde llego. Es la primera vez que le bajo presiones, pero sin miramiento. O sea, no sé si me habré colado y habré bajado presiones más de la cuenta. Pero noto que voy sobre algodones. Como que voy más blandito. Pero un disparate, creo que 1 kilo adelante y 1,5 atrás. No sé si eso es mucho o poco. Vamos probando. Por lo pronto lo estoy notando tela marinera la diferencia, ¿eh? Que se te acabó el caminito alternativo, se acabó. Oh, casi la lías, casi la lías. Yo creo que esto es lo que dice la teoría que no se debe hacer. Bajar presiones y ahora andar por estos carriles de piedra con las presiones bajas. Very difficult. Where are you going? This way. You speak English. Can I follow you? You go. Yo por lo que entiendo en Google Maps, ese carril que yo voy a ir bajando va bordeando esta montaña dirección sur hasta donde encuentra un sitio para pasar por el río. Pero no sé cuánto de alto o bajo en la montaña irá. Si va más bajo, pues iremos más bien pegando al río. Si pegamos al río, ya hemos visto antes lo que hay de río. Si vamos altito, pues estoy viendo que vamos ahí como las cabras montesas, haciendo trial. Así que a ver. Y es que en cualquier charco tonto como este se te queda la moto patinando y no hay manera. El sobreesfuerzo que hay que hacer para moverla es mucho. Y cuando son muchas veces, al final el cuerpo se va resintiendo.
Madre mía. Las salvadas que he hecho ya. Hostia puta. A veces oigo como si se me hubiera caído la mitad de la carga. Ahora no he dicho nada, pero Camerún me está pareciendo espectacular de bonito. Hello. Oh. Hello. ¿Empeorará o mejorará en algún momento? Lo que no entiendo es para qué hablo. O sea, siempre que hablo sube el pan. ¿Y ahora qué, Samuel? ¿Ahora qué? Hello. Where is the better way? This way? This side? Sí. I go with you. Thank you. ¿Que te siga, me dice? Pues claro que te sigo. Y esto es todo un descubrimiento que tengo que empezar a poner en práctica, que es cuando vea algún local, seguirle y no perderle de vista, porque ellos se saben todos los recovecos. Bueno. Difficult. Thank you. Thank you. Ya le voy cogiendo algo de confianza, pero al final siempre me pillan. Yo soy muy obediente y voy a seguirle. La pena es que cada vez que sigo a alguno de ellos, al final siempre se van quedando en pueblos intermedios. Nadie está haciendo una distancia tan larga como la que estoy haciendo yo, como para poder seguirle todo el camino. This way? This way? Huh? Straight. Y diréis, ¿merece la pena meterse en todo este fregado? Merece la pena cada segundo. Estoy alucinando. Aquí encontré otro ángel de la guarda y me di cuenta de que la gente no me ayuda a mí por ser el extranjero o porque vaya buscando una propina. Este chico está ayudando a todo el que se encuentra atascado en el camino. This way. In the middle. No problem. No problem. Okay, I go by the middle. Okay, I try. Oh, by the middle. By the middle. What? The middle. Thank you. Ah! Madre del amor hermoso. Me dice el policía que ahora ya se arreglaba el camino. Thank you. Very difficult for me. Thank you. This inside the water.
Ah. Easy. By the middle. Pues sí, definitivamente las presiones bajas es básico. O sea, no sé por qué no lo he probado antes. Es de tener control a no tener control. ¿Qué pincho? Pues pinché. Pero lo que no se puede es como yo iba por la arena. Eso no tiene sentido. Ahora esto ya es factible. Hostia, el palo selfie trasero. Cualquier día me lo voy a desenganchar en un árbol. Madre mía, vaya dita. Pero a donde voy no es 40 kilómetros, me falta para el puente. Después del puente viene la zona de los leones. Que yo no sé. ¡Hostia! Si la zona de los leones, hacerla hoy, hacerla mañana. A lo mejor debería intentar dormir cerca del puente y mañana los leones. Bueno, vamos a seguir andando, a ver hasta dónde llego. Hasta este momento no me había dado cuenta de que prácticamente voy bordeando el río, motivo por el cual voy encontrando tanta agüita por el camino. Y es que lo digo muy en serio, todo este escenario me tiene totalmente sin palabras, o sea, estoy flipando. Finalmente llegamos al pueblo de mi nuevo colega. Este es más motero que yo y todavía no lo sabe. Es una máquina. You are very good. You're professional. Very good. Madre mía, mi ángel de la guarda. Siempre aparece un ángel de la guarda. Hoy le ha tocado a él. Very nice. Thank you very much. Okay. What? Me encanta poder ayudar o darle una propina a alguien, ¿No? que se ha desvivido por ayudarme sin esperar nada a cambio o sin pedirme él directamente la propina. Understand? Gono. Go with you. Yes, Gono. Sinceramente no entiendo lo que me dice, pero yo creo que quiere enseñarme su pueblo, así que allá vamos. Cuando llegué al pueblo les encontré en mitad de alguna celebración o algo. Intenté averiguar, pero con el francés no llegaba a entenderme y al final decidí marchar. En la salida del pueblo encontré una escuela y pensé, este es el sitio perfecto para descansar, coger fuerzas o incluso plantearme poner la tienda y dormir. Aquí descubrí que lo que me tenía en pie conduciendo la moto era pura adrenalina. Mis fuerzas estaban totalmente agotadas. El COVID recién pasado, las temperaturas que estaban haciendo este día y las 4 horas de conducción en este tipo de terreno tan difícil para mí, estaba teniendo una especie de golpe de calor como el que me dio en Senegal. Sí que es verdad que esta vez tenía algo más de agua, pero de nuevo me pilló sin estar totalmente preparado. Con mi corto francés intenté explicarles, o más bien pedirles permiso, para poner la tienda y pasar la noche en la escuela, pero yo creo que por culpa del idioma no nos entendimos o me dio la sensación de que no les hacía mucha gracia, así que ante la duda decidí continuar. Eso sí, continuar si consigo arrancar, porque al enfriarme el bajón era mayúsculo.
Finalmente consigo arrancar, pero lo que me espera a continuación se convierte con diferencia en el peor día de todo este viaje. Surrealista lo que me ha pasado hoy. Aquí estoy, encerrado aquí en un cuartucho. Se quieren quedar con la moto. Saben que la moto no puede entrar en... Que la moto no puede entrar en... Que la moto no podía entrar en Camerún, dice. Bueno, antes de irme, le voy a enseñar a toda esta gente cómo se ve su pueblo desde arriba. A toda esta gente y a todos vosotros. Vais a flipar como he flipado yo. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y os recomiendo que no os perdáis el siguiente. Se va a poner la cosa calentita, calentita. let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change.